Muy bien. El tema de diseño de estructuras es realmente muy fácil, matemáticamente hablando, pero su comprensión, de acuerdo al grado de dificultad que podemos tener, siempre es sumamente complejo. Para nosotros entender cuál es el método o el procedimiento adecuado para poder llevar a cabo un diseño en específico, tenemos que saber tres conceptos importantes y que son sumamente fundamentales. El primero de ellos es el tema de la distribución de las cargas, lo que engloba los tipos de carga y los tipos de área tributaria y cómo vamos a manejar estas áreas tributarias como tal. Primero. Segundo, la transmisibilidad de cargas que se puede dar. Y tercero, la tipología estructural que vamos a tener, es decir, cuáles son los materiales que nosotros vayamos a requerir dentro de nuestra construcción para saber qué vamos a hacer. Y por último, y que va englobado en el punto 3, es poder determinar hasta cierto punto si vamos a utilizar una estructura funicular, una estructura tipo membrana, una estructura autoportante o una estructura que cargue bajo elementos normales de diseño, es decir, empotramientos o una estructura simplemente apoyada. Y con eso me lleva a los tipos de apoyo que pueda tener toda estructura. Ahora, pregunto, Araceli, ¿qué es una carga? Es una superficie que sostiene el peso de una estructura. Ok, vamos más o menos por ahí. Dijiste un par de palabritas que sí están acorde a. Vamos a ver. Katia, ¿me podés decir qué es una carga? Una carga puede ser el peso el peso propio de un mismo material. Sí, va englobado en él, pero también tiene otro matiz en el cual podemos nosotros aplicar este concepto. Vamos a ver. Mario Maldonado, ¿me podrías decir qué es una carga? Es el peso o la fuerza Ajá. que sostiene algo. Ok, perfecto. Bueno, las cargas, como siempre, nosotros vamos a tratar de definirlas bajo los criterios de diseño, los cuales nosotros vamos a poder establecer previo a poder empezar a diseñar pues una estructura como tal. Las cargas como tal se encuentran en el libro del ACI en el capítulo número 5. Si se recuerdan, el ACI es una norma de diseño que para concretos es la norma 318, que la que usualmente se sigue usando es la norma del 2014, que ya está lógicamente en español. Este capítulo en sí, en el capítulo 5, que es el capítulo de cargas, nos define que una carga es una fuerza y otras acciones. Es una carga, es una fuerza y otras acciones que resultan del peso de los materiales. Del peso de materiales, uso de la edificación, entre otros. Las cargas pueden ser tanto permanentes como pueden ser variables. Es decir, dos grupos fundamentales a los cuales nosotros vamos a regirnos son las cargas permanentes y las cargas variables. Diego Andrés, ¿me podés decir qué es una carga permanente? Bueno, sí, diría yo que la carga permanente es en sí la construcción, algo que está fundido, algo que queda
básicamente como parte ya de la Tierra, ¿verdad? Eso diría yo que es una carga permanente. Claro, una carga permanente como tal es una carga hacia la cual, pues lo vamos a poner en términos un poquito más exactos. Tu concepto está muy bien y me parece genial, pero ahora una carga permanente sería la carga que permanece durante todo el periodo de vida útil de una estructura. Es decir, es una carga que no varía en el tiempo, ¿sí? Está desde que se inició la construcción hasta que fue demolida o ya está en desuso la misma. Dentro de ello, pues lógicamente, existe, como Diego lo decía, el peso propio de la edificación, es decir, el peso de una losa, de una viga, de un repello y demás circunstancias. Ahora vamos a ver, Mariana, ¿me podés decir cuál es una carga variable? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Yo pienso que son como los muebles o el mobiliario que uno le mete, le pone a la vivienda o sí, a la vivienda, sería. Ok, perfecto. Tu definición igual está muy buena. Lo vamos a colocar ahora en términos un poquito más científicos. Una carga variable es aquella carga que no es uniforme en el tiempo de periodo de vida útil de la edificación. Es decir, como su nombre lo dice, es una carga que varía. Y ojo con esto, aquí me voy a detener un poquito porque, miren muchachos, aquí en Guatemala estamos acostumbrados a usar prácticamente todo para todo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes sean arquitectos o si ya ejercen o ya trabajan en una constructora, pues se podrán dar cuenta, a ustedes los van a llegar a buscar en su oficina, le van a decir, mire arquitecto, mire arquitecta, necesito que me diseñe mi casa. En el primer nivel quiero un garage para 2 vehículos separados, en el centro quiero mi entrada, sala, comer y cocina, primer nivel y segundo nivel, ya todos los dormitorios, baños y demás situaciones y le dan todas las especificaciones de diseño. Resulta que a los, les digo, 4 o 5 años, la edificación ya no es utilizada para una vivienda, sino que ahora la están utilizando como un colegio. ¿A qué quiero llegar con esto? Y era lo que decía Mariana. Parte de las cargas variables puede ser el mobiliario que nosotros podemos ingresar en cierta, llamémosle en cierta utilización de la estructura. Pero también está acorde no solo al mobiliario, sino al uso que nosotros le vayamos a dar. ¿Por qué? No es lo mismo una carga que un gimnasio genera a la carga que genera, por ejemplo, una cafetería o un cine o un teatro o una clínica como tal, o aún más una distribuidora o una bodega, ¿sí? Las cargas variables pueden ir desde el mobiliario hasta el tipo de uso que va o que puede tener una edificación como tal. Entendamos por edificación todo tipo de construcción, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una casa, un local o un restaurante. Ahora, ¿por qué hay que tomar en cuenta las fuerzas variables dentro de las cargas? Pues lógicamente, estas fuerzas variables las tenemos que tomar en cuenta porque no sabemos de aquí al periodo de vida útil de nuestra estructura cómo vaya a ser la fluctuación de pesos del mobiliario y equipo que vayamos a utilizar. Un ejemplo muy claro son los televisores. Hace 20, no hace 20 años, hace 10 años, hace 10, 15 años, ¿cómo eran los televisores? Pues tenían una gran caja en la parte de atrás y si uno los cargaba, si era un televisor de 30 pulgadas, pesaba casi que 1 tonelada al moverlo de un lado a otro. Ahora vean ustedes un televisor de 50, 60, 65 pulgadas, pues fácilmente uno con cierta fuerza puede moverlo de un lado a otro o entre 2 personas y pesa menos, ¿sí? Conforme igual un closet antes, hace unos 20 años, los closets eran de madera, y pues madera sólida como tal. Ahorita ya es de madera contrachapada, que pesa un 30% a una madera normal. Entonces,
esa es una carga que va fluctuando con respecto al tiempo. Es una carga variable. Estos dos tipos de carga siempre los tenemos que tomar en cuenta para poder hacer nuestra distribución de cargas como tal. Y más aún, para poder nosotros determinar la combinación de cargas que vayamos a utilizar. Dentro de las cargas, si bien tenemos dos grandes grupos, que son las cargas permanentes y las cargas variables, asimismo nosotros podemos determinar, pues de cierta manera, una ya no clasificación, sino una tipología de las cargas a las cuales estamos nosotros involucrados. Dentro de estos tipos de carga, pues yo creo que habíamos visto la mayoría de los tipos de carga como tal, ¿no? Sin embargo, pues es necesario que volvamos a repasar estos tipos de carga. Vamos a ver, Araceli, ¿me puedes decir un tipo de carga? Alejandra, ¿me puedes decir otro tipo de carga? Buenas noches, Inge. La carga viva, Marta. Las cargas ambientales, me recuerdo también. Ok, perfecto, gracias. Sí son de esos tipos de carga, pero también vamos a definir ahora las cargas que nos dice el capítulo 5 de la CI. Son solo 3 tipos de carga, que al final engloban todas las cargas ambientales, muertas, vivas y etcétera, como tal. Primero, el primer tipo de carga es la carga de servicio. ¿Qué se imaginan cuando decimos carga de servicio? Bueno, yo me imaginaría una carga que depende del funcionamiento de la estructura como tal. No es lo mismo una carga de servicio de un restaurante a la carga de servicio de una estructura para una antena, por ejemplo, o para una bodega con un eje arriostrado, etcétera, etcétera, ¿no? Las cargas de servicio nos dice que son todas las cargas estáticas y transitorias, todas las cargas estáticas y transitorias que se imponen a una estructura. Que se imponen a una estructura durante la operación de la edificación. Estas cargas de servicio se colocan a la estructura sin factores de carga. ¿Cuál sería una carga de servicio? Pues una carga de servicio puede ser cualquier tipo de carga, siempre y cuando esté especificada para qué se utilizará. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede ser tanto la carga que genera una presión hidrostática por una piscina que yo quise colocar en un voladizo, si estamos hablando de un hotel o en un séptimo, octavo nivel, así como las cargas que generan las tuberías que transportan el oxígeno para un hospital, o simplemente la carga que me puede generar un escritorio en el cual estoy yo recibiendo clases. Las cargas de servicio son todas aquellas cargas que están inmersas directamente en la operación de los edificios. ¿A qué me refiero con operación de los edificios? La operación de los edificios es cuando ya está en funcionamiento la estructura. Y es por ello que tenemos nosotros que ser muy inteligentes, muy pilas para poder determinar cuál será la carga de servicio básica que tendrá nuestra estructura.
Usualmente estas cargas de servicio son factores de carga, no tienen factores de carga de maximización, ni tienen factores de carga de minimización, es decir, la carga es neta como tal. ¿Por qué? Porque la carga de servicio a nosotros nos generará cierta estabilidad dentro de la utilización de la estructura. Pero ojo, esto si se toma en cuenta si realmente estamos seguros que no va a variar la utilización del edificio. ¿A qué me refiero a ello? Por ejemplo, si estamos diseñando los elementos estructurales de un centro comercial, el centro comercial, si es una cadena de centros comerciales, muy pocas veces vamos a tomar en cuenta que va a variar como tal su funcionamiento, su utilización como tal, ¿no? Sin embargo, pues solo se da la fase de operación y la fase de abandono. Ahora, si estamos diseñando, por ejemplo, una vivienda que queda en un área comercial y que posiblemente lo van a utilizar como un hotel, bueno, entonces ahí sí hay que meterle factores de carga. Un ejemplo muy claro de todo esto es, por ejemplo, veamos una estructura donde hace muchos años funcionó un colegio. Esta era una casa prácticamente que queda aquí, bueno, sigue funcionando el colegio ahí, que queda aquí camino al cementerio. Era una casa donde hace 30 años fue casa, hace 20 años fueron clínicas y ahora de 5 años para acá es un colegio. O sea, es el ejemplo claro de que las cargas de servicios, si nosotros no tenemos claro a qué funcionamiento van a llegar a ser durante su periodo de operación o de vida útil, lógicamente sí vamos a aplicar factores de carga. Ahora bien, la carga de servicio también puede estar inmersa en las cargas transitorias. Una de las principales cargas transitorias es una carga por sismo, ¿no? Entonces aquí le vamos a colocar un subíndice, el cual vamos a decir que es una carga sísmica. La carga sísmica es transitoria porque varía en el tiempo. Así como puede haber un sismo de gran magnitud, puede haber un sismo con una pequeña magnitud, que en su momento pues nos hará determinados ciertos factores de carga como tal, ¿no? Ahora, vamos a lo que nos decía Alejandra. Vamos realmente a lo que es una carga muerta y una carga viva. Porque a diferencia de las cargas de servicio, estas sí debemos de calcularlas de una manera exacta y sí tienen que tener factores de maximización o factores de minimización según pues la combinación de carga lo amerite. Diego de León, ¿cómo definís vos una carga muerta? ¿O qué pensás que es una carga muerta? Algo que no se puede mover, o sea, que va a permanecer en el mismo lugar toda la vida. O Sí, sea, algo que sí, siempre va a estar ahí, va a generar peso sobre claro, es un eso. peso estático, como lo decía la definición de carga de servicio. Es una carga estática, es una carga que no se va a mover. Y si se va a mover, va a ser un movimiento milimétrico. ¿Por qué? Su misma edificación nos dice, es una carga muerta, es un peso muerto, es un peso que no se va a mover. Es decir, que la carga muerta será o es el peso de los miembros soportados por la estructura. Es decir, entre otras palabras, el peso propio de la estructura. Lógicamente, estos son los accesorios, los aditamientos, la construcción que va a permanecer en la vida o en el periodo de vida útil de una estructura. Se le puede cambiar repello, se le puede cambiar lámparas, se le puede cambiar ventanas, puertas, piso, lo que quieran, sí, pero sigue siendo una carga muerta. La carga muerta es todo aquello que va a permanecer de fin
perdón, de inicio a fin en la obra. Esta carga sí debe poseer un factor de carga que va a depender del tipo de combinación que nosotros realicemos. Una carga muerta puede ser el peso propio de una losa. Una carga muerta puede ser el peso de las ventanas, por ejemplo, de los muros, del piso. Y como se los decía yo a los compañeros el año pasado de diseño 2, pues aquí sí tenemos un criterio muy amplio de las cargas que nosotros podemos aplicar como tal, ¿no? ¿Por qué les digo que un criterio muy amplio? Porque yo como ingeniero les puedo decir, hace 6, 7 años, la carga muerta para el piso se colocaba un piso no se le colocaba un piso cerámico, se colocaba el peso de un piso de granito. Y se recuerdan ustedes, los pisos de granito son de 25 o de 20 por 20 y pesan lo que pesa un metro cuadrado de piso de porcelanato, piso cerámico. Y ahora vamos con los pisos laminados que ustedes pueden cargar unos 4 metros cúbicos y no pesan ni medio, ni lo que pesaba, o ni el volumen es mucho y no pesaba igual a un medio metro de ¿qué les digo yo? De piso cerámico. Entonces aquí, cuando nosotros integramos cargas muertas, nosotros sí debemos en cierto momento tener algunos criterios hacia los cuales pues podamos integrar las cargas. Y tenemos que tener definido, si no es que a un 100%, por lo menos a un 80%, el tipo de estructura que vayamos a crear. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una losa, el diseño de una losa tradicional, el diseño de una losa tradicional, por ponerles un número, pesa 10 kilogramos. Resulta que el dueño vio que el vecino construyó con vigueta y bovedía. Bueno, la vigueta y bovedía ya tiene un peso, supongamos, de unos 7 kilogramos. Ah, pero vio que el primo construyó con losa acero. Bueno, entonces la losa acero ya no pesa 7 kilogramos, ya pesa 5 kilogramos. Ah, pero vio que el primo de un amigo construyó, ¿qué les digo yo? Con entrepiso de madera. Y el entrepiso de madera pesa 2 kilogramos. Ah, no, pero alguien más vio que construyó con otro tipo de tipología estructural. Ah, bueno, pues entonces ahí ya nos va variando el peso de la carga muerta. Que si le vamos a colocar cielo falso, que si le vamos a colocar un cernido plástico, que si le vamos a colocar el tipo de piso, que son puertas de madera prefabricadas, ventanas de aluminio, de PVC, de hierro forjado, es decir, hasta nosotros debemos integrar el peso de las lámparas que vayamos a colocar como tal. Una luminaria, una plafonera no pesa ni 1 libra. Ah, no, pero es que al cliente se le ocurrió comprar una lámpara de hierro forjado en Antigua Guatemala. Bueno, esas mínimo pesan unas 100 libras. Y por cada libra que nosotros no calculemos dentro de la carga muerta que podamos tener, entonces lógicamente eso puede ser una desventaja para que nuestro concreto armado, si es que así fuera el diseño, pase de una zona elástica a una zona plástica dentro de su curva de esfuerzo de formación unitaria. La carga muerta usualmente suele tener valores definidos. Y entonces aquí viene la primera tarea, compañeros. Para el día de mañana, por favor, mañana es donde tenemos clase, creo yo también, ¿va? Entonces, sí pues, mañana a las 6:15 nos vemos. Entonces, para mañana, compañeros, por favor, averigüen los tipos y valores de cargas muertas que existen. Hagan un listado, por favor, en una hojita tamaño carta si ustedes quieren, y si no, si lo quieren hacer en su cuaderno, pues enhorabuena, pues lo escanean o le toman una foto y lo suben al aula virtual. Sí, ya está creada la carpeta, ya tiene ahí la contraseña, ya solo para que ustedes se inscriban. Y entonces ya mañana comparamos los valores que traen a Diego Andrés, Araceli, Katia, Mariana, Mario, Alejandra y todos los demás. Y así vemos y llegamos a un punto medio.
en donde vamos a determinar cuánto pesa el repello, cuánto pesa el piso, cuánto pesa lo demás y cómo vamos a integrar las cargas, ¿ok? Y ahora también, aparte de la carga muerta, nosotros tenemos otra carga también, que es la carga viva. La definición nos dice que es el tipo de carga, que no se aplica de forma permanente a la estructura, pero que es probable que ocurra durante su periodo de vida útil. Ok. Ojo con esto. La carga viva también es una carga de servicio, pero así como es una carga de servicio, también nos dice que es una carga transitoria. Es una carga que no va a estar siempre, que va a depender del uso de la edificación. Y es ahí donde les traigo un ejemplo muy claro. Primero, yo ahorita estoy diseñando un edificio de 4 niveles en donde los primeros 2 niveles son locales, el tercer nivel es un café y el cuarto nivel es una discoteca. Resulta que ya estaba el diseño como tal y ya estaba todo perfectamente planchado. Me habían quedado vigas de 60 por 45, columnas de punto 70 y una losa de 16 centímetros y todo coincidía perfectamente. Resulta que el edificio ya no iba a funcionar al diseño que originalmente era, sino que ahora resulta que los últimos 2 niveles, el último nivel va a ser como una terraza, igual es como un restaurante, pero el segundo nivel iba a ser la discoteca y el tercer nivel se iba a dividir en 2 restaurantes. Eso cambia totalmente el diseño. ¿Por qué? Porque las cargas vivas también se cambian y las cargas vivas van a estar en función de qué tanta gente va a haber en el edificio, de qué tanta carga va a soportar. No va a soportar la misma carga de personas un martes por la mañana que un sábado por la noche, porque lógicamente el sábado por la noche va a haber mucha más gente de la que hay un martes por la mañana. Entonces, la carga viva depende de la utilización de la estructura. Si nosotros no tenemos bien definida el funcionamiento de la estructura o para qué va a ser ocupada, entonces existen factores de carga a la cual nosotros vamos a maximizar la carga para poder llegar como tal a un funcionamiento correcto, ¿verdad? Es decir, existen factores de carga que van a maximizar a un 70 o a un 60% la carga. ¿Para qué? Para evitar tener problemas. Recuérdense, el problema principal por el cual una estructura colapsa en el 95% de las veces es un mal cálculo de cargas y una mala combinación de las mismas. Entonces, el complemento para el día de mañana de la tarea que acabamos de platicar es que ustedes investiguen los valores de cargas vivas para Guatemala. Esos están dentro de las normas de seguridad estructural NSE 2 y NSE 2.1. Esas, por favor, sí las quiero impresas y pegadas en su cuaderno. O si ustedes las quieren copiar literal, pues cópienlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy a calificar esta tarea? Pues con las cargas anteriores, van a tomarle ustedes una foto a su cuaderno donde ya tengamos esas tablitas y la van a subir a la plataforma de la misma manera. ¿Dudas, compañeros?
¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí pues la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche. Feliz noche. Buenas noches.